La Seguridad Social pagará un 2% más de pensión a los autónomos cada 6 meses que retrasen su jubilación. Según el acuerdo entre COE y el Gobierno, los incentivos se pagarán semestralmente. Repetimos, la Seguridad Social pagará un 2% más de pensión a los autónomos cada 6 meses que retrasen su jubilación. El acuerdo que alcanzaron COE y el Gobierno el pasado julio incluye una nueva medida para permitir a los autónomos aumentar un 2% su pensión cada 6 meses que retrasen su jubilación. Así subirían sus pensiones tras el desarrollo en la ley. La Seguridad Social pagará un 2% más de pensión a los autónomos cada 6 meses que retrasen su jubilación. Los autónomos podrían cobrar hasta un 2% más de pensión por cada 6 meses que decidan retrasar su jubilación más allá de la edad legal. Así quedó recogido en el último acuerdo que alcanzaron a finales de julio la Confederación Española de Organizaciones Empresariales COE, los sindicatos y la Seguridad Social. Según nos explican fuentes cercanas a la negociación, la medida permitirá que los trabajadores por cuenta propia cobren el incentivo semestralmente y no anualmente como hasta ahora. De este modo, ya no necesitarían esperar un año entero para que se les aplique el incentivo. Acuerdo de COE y el Gobierno para mejorar la pensión de los autónomos que retrasan su jubilación. El propio presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ya se refirió en su momento a esta reforma como un importante acuerdo al que han llegado las patronales con la Seguridad Social y donde ATA ha participado de la mano de la COE en todos los aspectos que afectan a los autónomos. Uno de ellos sería la reducción del tiempo necesario para empezar a cobrar los incentivos por demorar la jubilación. La jubilación demorada es una modalidad que ya reformó en 2022 el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con el objetivo de incentivar que el mayor número posible de trabajadores por cuenta propia pospusieran su retiro. En su momento se aumentaron los coeficientes hasta un 4% por cada año que se retrasara el cobro de la pensión más allá de la edad legal establecida, que en 2024 es de 65 a 66 años y 4 meses. Además, también se ampliaron las vías por las que los autónomos podrían cobrar estos incentivos. A partir de ese momento se establecieron 3 métodos. Un aumento porcentual que se aplicaría directamente en la pensión, el cobro de una cantidad en forma de cheque a tanto alzado o una combinación de las dos anteriores. Con el último acuerdo alcanzado entre COE y el Gobierno se cambiaría la forma de cobro de los incentivos, que pasaría a ser semestral a partir del segundo año de demora. Esto a nivel práctico aumentaría las pensiones de muchos autónomos que no complementan el año entero de demora. Los autónomos podrían cobrar un 2% más de pensión cada 6 meses que retrasen su jubilación. Si bien es cierto que la mesa ya ha llegado a un acuerdo, solo se constituye de momento las líneas maestras de la reforma, que todavía tendrá que seguir su cauce y cuyo anteproyecto nos espera que esté preparado hasta finales de septiembre u octubre. Según nos confirman fuentes cercanas a la negociación, después el Congreso tendría que aprobar el texto y mandarlo al Senado para su ratificación. A partir de ese momento, y a expensas de ver cómo se define esta medida en la próxima normativa, los autónomos que accedieran a la jubilación demorada podrían cobrar un 2% más de su pensión por cada 6 meses que retrasaran su jubilación más allá de los 65 años o los 66 años y 6 meses, o de los 65 años o 66 años y 8 meses, teniendo en cuenta las condiciones que entrarán en vigor para 2025. El texto para la reforma prevería que a partir del segundo año de demora de la pensión, el incentivo regulado para la jubilación demorada pudiera cobrarse de manera semestral, es decir, si el periodo de demora es superior a 6 meses e inferior a un año, se reconocerá un 2% más sobre la pensión o su equivalente en caso de cobro a tanto alzado o mixto. Esto significa que los autónomos que decidieran retrasar su jubilación, por ejemplo, 2 años y 6 meses más allá de la edad legal, verían aumentar un 10% su pensión y no un 8% como hasta ahora. Esto podría suponer cientos de euros de incremento de la prestación e incluso miles de euros si se cobra el incentivo a tanto alzado. ¿Cuánto aumentaría la pensión de los autónomos con los nuevos incentivos? A día de hoy, según la tabla publicada por la Seguridad Social, un autónomo cobraría entre 4.400 euros y 12.400 euros por cada año que retrase su jubilación en la modalidad de cobro a tanto alzado. Esto dependerá de la pensión que tenga y de los años que haya cotizado. Si decidiera retrasar su jubilación 2 años y medio más allá de la edad legal, el incentivo estimado ascendería ahora a un total de entre 8.800 euros y 24.800 euros, ya que solo contarían los 2 primeros años. De entrar en vigor la nueva medida, a partir del segundo año de demora ya se empezaría a cobrar el incentivo semestralmente, por lo que este mismo trabajador por cuenta propia pasaría a percibir entre un total de 11.700 euros y hasta más de 31.900 euros.
Lo mismo ocurriría con la modalidad de jubilación demorada a través de porcentajes sobre la pensión. Según las estimaciones de la Seguridad Social, los autónomos con una pensión más baja de 600 euros verían subir ahora su prestación en torno a 24 euros al mes, repartidos en 14 pagas por cada año que retrasaran su jubilación. Para las prestaciones más elevadas de 2.819 euros al mes, esta subida sería de 113 euros mensuales. Por lo tanto, si retrasaran su prestación 2 años y medio, veían incrementada ahora mismo su pensión entre 48 euros y 226 euros al mes. Con el nuevo método de cálculo, el incremento total oscilaría entre unos 63 y 300 euros. Otras novedades que aumentarán las pensiones de los autónomos. Además de la reforma en las cuantías de la jubilación demorada, el texto también prevé importantes reformas en la jubilación activa, una modalidad que permite a los autónomos seguir trabajando mientras cobran una parte o incluso la totalidad de su pensión. El texto del acuerdo propone una reforma en los porcentajes de cobro de pensión para los autónomos que acceden a la jubilación activa. Hasta ahora solo se podía cobrar un 100% teniendo empleados y cumpliendo distintos requisitos. Todos los demás trabajadores por cuenta propia, por ejemplo, los societarios o los que no tienen empleados, se tenían que quedar en el 50% y solo cobrar la mitad de su pensión. Con la reforma se diseñaría un nuevo sistema progresivo. Cada 12 meses de demora se incrementaría en 5 puntos porcentuales el porcentaje de pensión que podrá contabilizarse con la actividad por cuenta propia hasta llegar al 100%, aunque los autónomos no tengan empleados. Según el texto acordado, los porcentajes de jubilación activa, dependiendo del tiempo de demora, sean los siguientes. Según fuentes de la negociación, a todos estos porcentajes hay que añadirles un 5% más, porque para acceder a la jubilación activa ya hay que esperar un año y se sumaría directamente un 5%. Un año de demora, 45% de pensión. 2 años de demora, 55% de pensión. 3 años de demora, 65% de pensión. 4 años de demora, 80% de pensión. Y 5 años de demora, 100% de pensión. En el caso de que el autónomo sí tenga empleados, el porcentaje inicial de compatibilidad de la pensión será del 75% en el supuesto de que la actividad se realice por cuenta propia y se acredite tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena con carácter indefinido con una antigüedad mínima de 18 meses. También será posible si se contrata con carácter indefinido a un nuevo trabajador por cuenta ajena que no haya tenido vínculo laboral con el trabajador autónomo en los 2 años anteriores al inicio de la jubilación activa. Fuentes cercanas a la negociación nos reconocen que es cierto que antes los autónomos con empleados accedían directamente al 100%, pero lo van a poder seguir haciendo si mantienen el empleo durante unos años, y los que no tenían empleados podrán acceder a porcentajes superiores. No olvides de suscribirse para este y otros temas a este vuestro canal Gestory, Gestoría YouTube. Suscribirse.